Hoy es un gran día porque es 8 de marzo, pero también porque parece que tengo un video corto de verdad. Por fin logré resumir algo. Eso es bueno. Y bueno, siendo 8 de marzo, quiero hablar porque el 8 de marzo ha sido escogido como el Día Internacional de las Mujeres para conmemorar la lucha de las mujeres en búsqueda de la igualdad. Súper original hablar de esto el día de hoy, yo sé. Seguramente nadie va a hablar sobre esto el día de hoy, nadie va a publicar nada al respecto. A mí se me ocurrió porque mi mente es brillante, a nadie más se le ocurrió. Pero bueno, de pronto la forma así es un poquito distinta porque lo que quiero hacer es responder muy brevemente a un fragmento muy corto de un debate que hizo la youtuber Kika Nieto. Este es un debate súper interesante, de verdad me gustó un montón. De verdad que cada frase dice cosas que a mí me parecen interesantes y que me gustaría responder en algún punto. Pero en este caso me voy a centrar en una frase muy corta y concreta. Después, en un futuro, si esto tiene algo de sentido, espero volver a distintas partes así de cortas y concretas para irlas respondiendo, porque de verdad me parece una excusa muy buena para hablar de distintos temas. Parece que este canal debería llamarse como la excusa de los trapos sucios. Parece todo el tiempo, todos los videos creo que digo que esto es una excusa. Entonces en este video voy a responder una frase que dice Carol Borda en este debate. En realidad, pues como ya dije, como todo esto es una excusa para hablar del Día de la Mujer y su historia. Pero antes de eso quiero decir que cuando vi ese debate me gustó mucho. De hecho tenía resto de miedo de empezar a verlo y salir odiándolo y para qué me va a fastidiar la vida. Pero no, estuvo muy interesante. Todas las posturas de ahí me parecieron interesantes. Las de las feministas, las de las antifeministas, las de Kika Nieto. Y me gustó tanto que me puse a ver otros debates de Kika Nieto. Y realmente me pareció muy chévere, me gustaba todo, las posturas de las personas, los puntos de reflexión de Kika Nieto, los debates en sí mismo, la forma en la que están armados, y la verdad es que me sorprendí, tengo que confesarlo. Esa es la verdad, porque yo partía de unos prejuicios con respecto a Kika Nieto y sin haber visto jamás un video de ella y solo con lo que había oído, leído por ahí, ya había dicho que eso iba a ser horrible y no me iba a gustar. Y cuando vi los debates, no solo me pareció que estaban bastante bien armados, sino que las reflexiones de ella eran interesantes. Claro, partían de puntos distintos a los míos, con los que no estaba de acuerdo, pero igual hacían unas reflexiones que estaban muy bien, muy interesantes, que ojalá todas las personas llegaran a pensar y cuestionarse todo lo que ella se cuestionaba o se cuestiona. Y ahora no voy a decir que soy re fan de Kika Nieto, de hecho no he visto ningún video de ella que no sean los debates, porque no me interesan los temas, no me interesa verlos. No es el tipo de contenido que suelo ver en YouTube y claramente tenemos ideas muy distintas. Pero me hizo caer en cuenta de eso, de parce, uno sí que es prejuicioso, ¿no? ¿Para qué? No tenemos que tener ideas iguales para que sea interesante igual sus puntos. Y exactamente lo mismo me pasa con Carol Borda, que es la chica que dice la frase de la que voy a hablar acá. Tenemos ideas muy distintas, definitivamente, pero no tengo nada en contra de ella, de verdad, para nada. Y además, de hecho, los argumentos que me parecieron más interesantes de este debate en concreto fueron los de ella, incluyendo los puntos de vista de las feministas y de las antifeministas, a pesar de que obviamente no estoy de acuerdo con muchos de ellos, pero interesantes y como bien argumentados y bien armados, definitivamente me parece que están. Yo no sé, yo de verdad creo que no tenemos que estar de acuerdo para que sea interesante oírnos, no sé. Y hoy en día casi que es como si el concepto de mujer fuese apropiado y definido por el feminismo. Tanto así que nos robaron el Día de la Mujer y parece que fuera hoy el Día del Feminismo cuando ya muchas no nos sentimos representadas. Cuando yo oí esta frase quedé bastante confundida. ¿Por qué el feminismo se robó el Día de la Mujer? ¿A qué se refiere? ¿En qué se está basando para decir esto? De verdad que no entiendo a qué se refiere con eso.
Es decir, me hubiera gustado que explicara más, con fuentes y argumentos, como hace ella muchas veces en otros momentos. Pero en este momento lo dice ahí y lo deja ahí en el aire. Seguramente porque no era su prioridad explicar eso más a fondo. Pero a mí, muy personalmente, me hubiera gustado saber más, porque me quedó ahí sonando. Tanto que ahorita estoy haciendo este video. Entonces decidí investigar, a ver si en algún lado encontraba indicios de a qué se refería ella. Y la verdad es que no encontré nada que me explicara por qué dijo eso. Sin embargo, lo que encontré ahí sobre la historia del Día de la Mujer me pareció supremamente interesante, porque sí hay un mito falso ahí. Un mito que yo creía que era verdad hasta ese día que investigué. Pero a pesar del mito que encontré, sigo sin encontrar el robo al que se refería Carol Borda. El Día de la Mujer no fue robado por el feminismo, según lo que yo encontré claramente, porque este día nació desde el inicio con un fin específico, que era el de reclamar los derechos de las mujeres. En cambio, actualmente ese día sí ha sido robado por el capitalismo para vender rosas y chocolates y celebrar la belleza de las mujeres, ellas que son tan lindas, tan cuidadoras, tan trabajadoras, tan amorosas. Entonces, si se quiere hablar de un robo, pues creo que es el del capitalismo y no el del feminismo. Pero entonces, ¿de dónde sacó esto? ¿Cuál es esta historia del Día de la Mujer que me sorprendió? Pues bueno, lo que descubrí es que yo creía que el Día de la Mujer se celebraba el 8 de marzo por una razón que es falsa, históricamente hablando. Es decir, según un mito que al parecer se encuentra dentro del feminismo, se dice que el 8 de marzo fue un día. Se dice que el 8 de marzo fue un día en el que hubo un incendio en una fábrica en Estados Unidos, en Nueva York, en el que se murieron muchas mujeres que estaban trabajando allí en pésimas condiciones, que estaban encerradas porque el dueño las había encerrado y no habían logrado salir. Y entonces descubrí que el 8 de marzo no pasó eso. Y entonces, si no pasó eso, ¿por qué se escogió ese día y por qué se conmemora ese día, el Día de la Mujer? Eso fue lo que me pregunté yo. Entonces seguí investigando y descubrí varias cosas. Una de ellas es que al parecer este no es el único mito relacionado con este día, no es el único mito fundacional del Día de la Mujer. El otro mito es que se dice que el 8 de marzo de 1857 hubo una manifestación espontánea de mujeres trabajadoras del mundo textil y de la confección en Nueva York para protestar por las condiciones de trabajo que tenían. Por ejemplo, que tenían que trabajar 12 horas al día, que les pagaban muy mal. Esta protesta, según se cuenta, fue dispersada violentamente por la policía. Y bueno, al parecer ese es otro mito. Esa protesta no existió. Al parecer, la historia real y de la cual se han encontrado evidencias, especialmente por una investigación hecha por Lillian Kendall y François Pic en 1982, es que en el año 1909 el Partido Socialista de los Estados Unidos de América declaró el último domingo de febrero, es decir, el 28 de febrero, como el Día Nacional de la Mujer. Entonces, en este año se celebró este día por primera vez en todos los Estados Unidos. Lo que se quería era conmemorar las luchas de las mujeres trabajadoras y precisamente seguir luchando por los derechos de las mujeres y especialmente el derecho al voto. Al año siguiente, en 1910, se realizó la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Clara Zetkin fue quien propuso en esta conferencia la creación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para homenajear así el movimiento de mujeres y las luchas de las mujeres alrededor de todo el mundo en búsqueda de los derechos de las mujeres y especialmente en búsqueda del sufragio femenino. Esta propuesta fue aprobada unánimemente, por lo que al año siguiente, en 1911, se conmemoró este día el 19 de marzo en distintos países como Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos y Suiza. Y aquí es donde pasa algo súper interesante en la historia, en mi opinión. Y es que unos días después de esto, el 25 de marzo de 1911, se produjo un incendio en la fábrica Triangle en la ciudad de Nueva York. Y sí, ese es el incendio que luego se ha asociado con el 8 de marzo. Pero ese incendio no sucedió el 8 de marzo y además sucedió 6 días después de que se conmemorara el primer Día Internacional de la Mujer. Entonces, pues no está tan ligado lo uno con lo otro. Lo que sí es cierto es que este incendio sí fue como se los describí. En ese incendio murieron muchas mujeres y algunos hombres, aunque no tantos, porque las personas que trabajaban allí eran especialmente mujeres inmigrantes que trabajaban en condiciones muy malas.
El caso es que este incendio fue muy complejo y muy triste, por lo que llevó a que se realizaran cambios en la legislación laboral de Estados Unidos. Y además, en los años siguientes, cuando se conmemoraba el Día de la Mujer, efectivamente sí se hablaba mucho de este incendio, especialmente en Estados Unidos. Pero bueno, ya para seguir con la historia, en el año de 1913 las mujeres rusas conmemoraron por primera vez el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En el año de 1917 las mujeres rusas también conmemoraron ese día, teniendo como especial énfasis la realidad que estaban viviendo durante la Primera Guerra Mundial, por lo que protestaron especialmente para obtener pan para sus hijas y paz para sus esposos que estaban en la guerra. Esta fue otra situación compleja porque al parecer estas protestas fueron reprimidas duramente. Pero el caso es que unos días después de esto el zar se vio obligado a abdicar y de hecho el gobierno provisional que se instauró les concedió el derecho al voto a las mujeres. Entonces este fue un momento muy importante y al parecer fue tan importante ese día, no solo en Rusia sino a nivel mundial, que se decidió que el día que ese año se había usado para conmemorar el Día de la Mujer iba a seguir siendo el Día de la Mujer. Y claro, yo les había dicho que ese día había sido el último domingo de febrero. Ese domingo era el 23 de febrero de 1917, pero en ese momento en Rusia usaban el calendario juliano, por lo que realmente en el calendario gregoriano, que es el calendario que usamos en muchas partes del mundo, era el 8 de marzo. Y bueno, básicamente esa es la historia. Dicen también que como en primer lugar, el origen del Día Internacional de la Mujer se debe a la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas y en segundo lugar, la fecha como tal se instauró por las mujeres rusas, pues el origen del día podría tener una connotación un poco comunista. Y como a Estados Unidos no le interesaba que ese día fuera asociado con el comunismo, decidieron borrar esa verdad y crear los mitos y la historia del incendio en cambio. Yo no sé si sea verdad, pero es lo que se dice. El día en todo caso fue creado por las mujeres trabajadoras para homenajear todas las luchas que estaban realizando las mujeres y para seguir luchando para obtener derechos al voto y en el mundo laboral especialmente. Es decir, este día desde el inicio, desde 1909, ha estado ligado a las luchas por los derechos de las mujeres, que es lo mismo que se sigue haciendo hoy en día en realidad. Es un día que se usa para seguir exigiendo derechos para las mujeres, especialmente los relacionados con el mundo laboral, incluyendo el hecho de que las labores de cuidado deberían ser consideradas como un trabajo y por lo tanto ser remuneradas, por ejemplo, pero en todo caso sigue estando relacionado con eso. Entonces sigo sin entender por qué Carol Borda dice que nos robamos el Día de la Mujer. Pero la verdad es que sí me gustaría saber por qué dice esto y buscar información, contrastar y tal vez hacer otro video diciendo que todo lo que acabo de decir acá es mentira y que también son puros mitos, si es que existe información que demuestre lo contrario. Entonces, pues nada, si alguien sabe a qué se refiere puede contarme, lo que de verdad me interesaría mucho saber. Pero más allá de esta historia, el 8 de marzo sigue siendo un día en el que las mujeres salimos a protestar, a pedir, a exigir nuestros derechos, a exigir la igualdad de género, a condenar y repudiar las violencias que vivimos por el hecho de ser mujeres. Así que sí, claramente, antes las situaciones de las mujeres eran mucho peores y ahora tenemos muchos más derechos y eso precisamente es gracias a las mujeres que se han parado, que han hecho las luchas para conseguir los derechos y por eso hoy tenemos que seguir luchando por nuestros derechos y por los de todas las mujeres. Estoy casi segura de que todas nosotras de alguna forma tenemos una razón por la que tendría sentido salir a exigir nuestros derechos hoy, ya sea porque en el trabajo te pidieron que te vistieras de alguna forma o que te dijeran que para poder ser aceptada en un trabajo no podías decir que querías tener hijos, o incluso porque has sufrido casos de violencia sexual. No sé, cada una en distintas formas, en distintos contextos, hemos sufrido la realidad de no tener protegidos ciertos derechos. Y además aquí estos nombres son otras razones más. Cada nombre es una razón más. Porque estos nombres son los nombres de las víctimas de un feminicidio que ocurrió un 8 de marzo. El 7 de marzo del 2017, en un hogar en Guatemala, más concretamente en San José Pinula, en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un centro estatal para la protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, abandono y maltrato infantil, unas niñas y adolescentes intentaron denunciar las condiciones de vida inadecuadas y el maltrato que recibían.
Según un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, unas horas más tarde, el personal de seguridad del hogar abrió las puertas de este y le dijo a los niños y niñas que podían irse. Al parecer, unos 100 niños y niñas se fueron del hogar. Después de un largo momento en el que los niños y niñas fueron perseguidos por las autoridades y no sabían si regresarlos al hogar o cómo iban a realizar este proceso, finalmente fueron regresados. Tanto los niños como las niñas fueron encerrados en salones. Los niños, que eran 43, fueron encerrados en el auditorio con la puerta cerrada con candado. Las niñas, que eran 56, fueron encerradas en un salón que era mucho más pequeño. Según este mismo informe, el salón medía un poco menos de 7 por 7 metros. En todo caso, las niñas estuvieron encerradas en condiciones deplorables. Ni siquiera las dejaban salir al baño, por lo que tenían que hacer sus necesidades en ese mismo salón. Las niñas pasaron toda la noche allí. En el salón se produjo un incendio, probablemente ocasionado por una de las mismas niñas que estaba encerrada. Pero precisamente eso, estaban encerradas, no pudieron salir y murieron 41 de las niñas que estaban allí. Simplemente por si a alguna de nosotras no se nos ocurría alguna razón por la que tenía sentido seguir luchando. Bueno, estos son varios nombres, varias razones por las que tiene sentido seguir luchando. Y precisamente como eso pasó hace 5 años, también hace parte de esta historia.